Bienvenidos, damos gracias a Dios. Dios les bendiga a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Damos la bienvenida y también a cada una de mis hermanas que están aquí presentes. Dios les bendiga, hermanas. Pues vamos a dar este tiempo, ¿verdad? Para aprender la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar para que el Señor sea quien obre en nuestros corazones con su palabra. Padre, damos gracias por tu grande amor, por tu grande bondad. Reconocemos, Señor, que solamente es tu gracia, es tu misericordia, Señor, la única que nos puede ayudar, la única que nos puede restaurar, la única que nos puede sanar. Sí, Señor, ayúdanos. Te pedimos perdón también, Señor, por cualquier pecado, pensamiento, intención, palabra, Señor, que haya en nuestras vidas pasado en este día, en esta mañana, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, sabiendo que de ti recibimos el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas que cometemos, pero queremos, Señor, rendirnos a ti en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder, Señor, ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos. Cada una de nosotras tiene necesidades, Señor, en nuestra vida, y muchas, Señor, de nuestras necesidades, Señor, solamente pueden ser suplidas de tu mano. Pedimos, Señor, que nos des tu gracia, tu palabra, y que sacies y llenes nuestra vida, Señor. Pedimos tu ayuda en esta mañana y reconocemos que tú eres bueno, que tú eres fiel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, y bueno, hoy en esta mañana el tema que tenemos se llama la mujer que recibe honra. ¿Cuántas deseamos recibir honra? Es parte, ¿verdad? Es parte de la vida, de querer recibir respeto, ¿verdad? De los hijos, del esposo, de mujeres, de autoridades, ¿verdad? Es parte pero bueno, esta honra viene de parte de Dios, ¿verdad? Él es el que la da, no es algo que nosotras busquemos o que nosotras provoquemos, sino que es algo que el Señor da. Y bueno, la mujer que recibe honra, ese es el tema, ¿verdad? Bueno, la mujer en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que hay días que se les festeja o se les celebra, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar el Día de las Madres, y bueno, es una conmemoración que muchas veces se le da honra o se le da respeto, ¿verdad? Porque se le reconoce su labor, pues, en la familia, ¿no? Como madre. Y bueno, espero que se la hayan pasado, ¿verdad? Muy bien. Aquí a cada mujer y madre, ¿verdad? Que el Señor ha concedido en sus vidas. Y bueno, sin embargo, sabemos que no es la única festividad, sino también, por ejemplo, el Día de la Mujer, ¿verdad? Esa es otra que también ya en nuestro país, pues es algo que igual se celebra o se conmemora. Nada más que este día tiene también como finalidad es crear conciencia de la importancia en la igualdad de género. Dice, y rememorar la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio efectivo por sus derechos. Esa es la definición, ¿verdad? De por qué se celebra o se conmemora el Día de la Mujer. Nosotras sabemos que la honra o el reconocimiento, ¿verdad? Del que habla el mundo es muy diferente a como Dios lo ve, ¿verdad? A como Dios lo mira, a como Dios quiere que la mujer reciba honra o reciba reconocimiento. La mujer sin Dios busca, pues,
el recibir reconocimiento, ¿verdad? Defender ciertos derechos, luchar, como ella lo dice, me va a luchar, porque hay una sociedad, ¿verdad?, en la que por siempre en la historia ha habido pues discriminación, ¿verdad?, a la mujer. Sin embargo, cada mujer está viviendo muy diferentes realidades en sus familias, que no hay satisfacción en sus vidas, y las que lo buscan por lo regular se equivocan, que su independencia les quita responsabilidades, pero a veces sus responsabilidades, ¿verdad?, al no estar equilibradas, pues también tienden a excederse. Y bueno, esta es la realidad de la vida de la mujer. Aunque la sociedad en conjunto ha considerado a la mujer sí un elemento, digamos, un elemento necesario en la familia y importante, sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos que estas celebraciones que han surgido deja mucho de que sean un momento de reconocer o de ver lo externo, ¿verdad?, en la mujer? O aunque hay una labor que hace, es momentáneo, es algo pasajero, es algo que incluso la mujer no va a poder estar totalmente con esos, cubriendo todos esos derechos, ¿verdad? Todas esas expectativas que tienen como los hombres, porque eso es lo que se busca, de alguna manera una igualdad, ¿verdad? Sin embargo, para Dios no es lo mismo. Él no está esperando que la mujer, ¿verdad?, tenga lo mismo que el varón en autoridad o en derechos, sino que Dios diseñó a la mujer diferente al hombre. Y Dios en ese diseño de la mujer le dio, ¿verdad?, ciertas responsabilidades, pero también le dio una identidad. Y en Cristo, hermanas, nosotras tenemos una identidad, ¿verdad que sí? El mundo y el hombre no nos puede dar esa identidad. Esa identidad viene solamente de Dios, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas estas situaciones que la mujer vive a diario y que tiene esa necesidad de encontrar el reconocimiento, el respeto, la dignidad, ¿verdad?, para no tener carencia en sus vidas o en las áreas de sus vidas, solamente lo vamos a poder hallar en nuestro Dios, ¿verdad?, en el Creador que nos diseñó. Es por eso, hermanas, que la festividad externa pues se acaba, ¿verdad? El momento de la celebración o de reconocer, eso se acaba porque es algo momentáneo, es algo de un momento. Pero fíjense, el deleite de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, esta será la única satisfacción que nos llena, fíjense, llena y alegra nuestra vida. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Así es, lo único que puede satisfacernos, ¿verdad?, es la presencia de Dios en nuestras vidas. La única que nos llena, la única que nos alegra es la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay otra. ¿Cuándo estamos experimentando esto? Cuando nosotras tenemos, ¿verdad?, a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotras hemos entregado nuestras vidas a Jesús, entonces podemos tener de Él la plena satisfacción, hermanas, ¿verdad? Así nos celebren o no, así nos reconozca el mundo o no, ¿verdad? Así hagan algo o no, sabemos que en Cristo estamos completas, estamos llenas. Solo es hallado este gozo mutuo en nuestro Señor, ¿sí? Por lo que debemos vaciarnos de nuestro yo, ¿verdad?, del ego, y llenarnos de su Espíritu Santo para hallar la fortaleza, sabiduría, sensatez, y esto nos ayudará a soportar los momentos difíciles que ciertamente, hermanas, llegarán a nuestras vidas en diferentes tiempos, ¿verdad? Cada una de nosotras tiene
y va a pasar por situaciones difíciles y hay tiempos en los cuales vamos a atravesar, pero solamente la presencia de Dios en nuestras vidas lo puede llenar en nuestra vida. Y para esto vamos a hablar de una mujer precisamente que recibió honra no del hombre, aunque por consecuencia el hombre puede honrar también, ¿verdad? Pero viene de la mano de ¿quién? De Dios, la honra, ¿verdad? Y esta mujer se llamó Abigail. Yo creo que todas han oído algo de Abigail, ¿verdad? En referencia, pues es Primera de Samuel 25:3, y ahí está todo este capítulo para que podamos leer y encontrar la vida de Abigail. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero vamos a hablar de ella, ¿verdad? Esta mujer tenía un esposo llamado, ¿saben cómo se llamaba? Su esposo, Nabal, ¿verdad? Dice la escritura que su esposo se llamaba Nabal y pertenecía, dice, a la familia de Caleb. Algunas, fíjense, de las características de ella o de ellos, porque ahorita vamos a ver también a Nabal. En ella era la inteligencia y la belleza de Abigail, entre otras que ahorita iremos mencionando. Sin embargo, por el contrario, Nabal era, dice la escritura, insolente y de mala conducta. Era, fíjense, costumbre de la época concertar los matrimonios. Se cree que Abigail se casó con Nabal por sus riquezas, porque no había afinidad en sus corazones, es decir, eran tan diferentes, ¿verdad? Y de acuerdo a esas costumbres, pues antes solamente, ¿verdad?, casaban porque había un acuerdo, ¿no?, familiar, y muchas veces no era porque se conocieran. Mientras que Abigail era una mujer, fíjense, fiel, dice la escritura, e inteligente. Él no solo se llamaba, fíjense, su nombre de Nabal significa necio. Ese nombre a sus hijos, ¿no, verdad? Significaba necio. Este era su significado. Sin embargo, sus actos mostraban pues lo que era. Aunque las mujeres de aquella época generalmente tenían mucho menos respeto y autoridad que los hombres, vemos aquí que la Biblia habla muy bien de Abigail. Y la mala conducta, fíjense, insolencia de su esposo, porque eso es lo que manifestaba. Dice, los dos eran sin duda espiritualmente incompatibles, ¿verdad que sí? Sí, definitivamente, ¿no? Mientras que Abigail tenía fe. Su esposo se entendía que no tenía tiempo para Dios, porque si lo hubiese tenido, pues su conducta, ¿verdad?, se hubiese reflejado. Sin embargo, Abigail mostraba siempre ser una mujer de fe, ¿verdad?, y una mujer sabia. Ahorita vamos a ver, sin duda sus actitudes y sus actos no eran de un creyente de Nabal, un creyente fiel. Se cree eso por la conducta. ¿Cuántas sabemos que nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos es lo que va a mostrar el fruto, ¿verdad? El fruto de Dios o el fruto de la carne. Y entonces vemos que Abigail mostraba ese fruto de Dios, ¿verdad? A pesar de eso, dice, aunque la suya no podía haber sido una relación pues definitivamente fácil, yo creo que no, ¿verdad? Digo, a lo mejor algunas se han de identificar. A veces nos podemos identificar en algunas partes, ¿verdad?, con estas mujeres, pero vemos que la relación no fue fácil para Abigail, seguramente que no. Sin embargo, vamos a ver que ella siempre respondió de la manera correcta. Fíjense, ella pudo, por la actitud del esposo, haber resentido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Haberse resentido, porque seguramente la actitud del esposo, ¿verdad?, dice ahí la escritura que era necio, entonces seguramente siempre tenía la razón,
¿verdad? Cuando una persona es necia, siempre piensa tener la razón. Y entonces, pues eso, claro que podría llevar a Abigail a resentirse. Pero esto, fíjense, vamos a ver no lo que nos hacen, ¿verdad? Sino lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo importante. Yo veo aquí, y vamos a ir viendo que Abigail fue una mujer valiente, entre otras cualidades, ¿verdad? Porque ella ya no se excusó en cómo era el esposo, ¿verdad? No se la pasó llorando, quejándose. ¿Qué más puede hacer una mujer resentida? Quejarse, pleitear, ¿no? Y bueno, muchas cosas, ¿verdad? No, vemos que Abigail, esto no la aplastó el espíritu de ella. Esto no permitió ella que eso, ¿verdad?, le viniera a estorbar. Fíjense, ella utilizó sus muchos talentos y virtudes personales para aportar lo mejor a su hogar. Esto es lo que hizo Abigail, aportó. Y en la historia que vemos aquí en el Primera de Samuel 25, vemos aquí cómo ella, en el versículo 3, dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre, dice, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Bueno, vemos aquí la cualidad de buen entendimiento, ¿sí? Una mujer que tenía virtudes y talentos, porque vamos a ver en el pasaje, habla de que ella dio alimento en un momento importante de la vida del rey David. Pero ahorita vamos a ver. Entonces ella siempre aportó. La Biblia no nos dice específicamente, pero se entiende que Abigail siempre aportó lo mejor a su hogar. Se dice que en la época festiva del esquile de las ovejas, porque acuérdense, su esposo era rico, su esposo tenía riquezas, ¿verdad? Y tenía mucho. Nabal, era insolente, dice, y codicioso. Ese era el esposo de esta Abigail. Tenía estas características, ¿verdad? Entonces, ofendió al rey David intencionalmente, reconociendo el peligro. Fíjense, uno de los siervos del rico propietario supo a quién acudir. ¿A quién creen que acudió este siervo? A la esposa, ¿sí? Se dio cuenta que Nabal estaba teniendo una mala intención. Entonces recurre a la esposa, ¿verdad? Le informa de la situación de su esposo. Inmediatamente, ¿qué hace Abigail? Entendió, porque ella conocía a su esposo, ¿verdad? Entendió, dice, la necesidad de rechazar una educada petición de apoyo por parte de David, el rey. Aunque el recién ungido, que era el rey David, estaba luchando en ese tiempo contra Saúl por el trono. O sea, él estaba con una situación, ¿verdad?, difícil. Sabemos quién fue Saúl. Pero en ese tiempo que él estaba, el rey, así, acontece esta situación, ¿verdad?, en la cual lo que esperaba el rey David era un apoyo de Nabal, y de su familia, porque ellos eran ricos, tenían riqueza. Pero ellos, el esposo de Abigail, pues era codicioso, como dice aquí, ¿verdad? Entonces tenía riquezas, pero era codicioso y no quería dar. Entonces Abigail se percata de eso. Ella sí se da cuenta. Entonces, los guerreros, fíjense, del rey David habían protegido los campos de Nabal. O sea, habían hecho algo por él. Entonces, pues lo menos pues ahora sí que podía él hacer era pues recompensarse, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se da cuenta su esposa, que él no quiso recompensar, ¿verdad? A pesar de que estos guerreros de David
habían protegido su campo. Entonces se da cuenta Abigail que tiene una descortesía en su corazón hacia con el rey David. Y bueno, ella no lo pasaba, no lo había entendido, ¿no? Porque ella lo conocía, ella sabía. Entonces, Nabal no hizo nada. Y fíjense, por costumbre común, dicen, de la época, habría demandado que se compartiese con ellos, es decir, con aquellos que habían protegido a él y a su casa de sufrir un daño. O sea, hasta por costumbre, Nabal lo tenía que haber hecho. Era algo común y por costumbre del pueblo. Entonces, y aún así, él no lo quería hacer, o no lo hizo en su corazón, él no quiso. Entonces, ¿qué hace Abigail? Fíjense, dice que preparó alimentos para los hombres de David y partió para acudir ante su líder para establecer la paz. Abigail, por eso dice que era de buen entendimiento y con sabiduría. Dijo, bueno, él no lo comprende, esto trae un peligro, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, va a traer un problema. Entonces, ¿qué hace Abigail? Tengo que ir a hablar con el rey, y le tengo que llevar alimento, ¿verdad? Y le tengo que dar a sus hombres y establecer la paz. Fue sabia. ¿Cuántas aquí nosotras, verdad? Esto aplica en la familia, en el hogar, ¿verdad? De establecer la paz entre el esposo y los hijos, ¿verdad? Establecer paz. Y eso es tener buen entendimiento y sabiduría que vemos en Abigail. En lugar de que, porque ella pudo haber perdido tiempo, ¿saben en qué? En discutir con el esposo, ¿sí o no? Oye, pero es que no te das cuenta, ¿verdad? Y ahí se le pudo haber ido el tiempo, pero dice la escritura que Abigail se dio prisa, hasta fue diligente, se dio prisa porque ya había visto el peligro, y si no iba y establecía la paz, entonces sufriría daño, ¿sí? No solo ella, Nabal y todos. Entonces ella se monta sin dilación en su burro de camino al campamento de David y se encuentra con el guerrero rey y sus hombres, que iban en dirección a ella con la intención de ejercer castigo. Entonces Abigail sabía que la actitud de su esposo había puesto en riesgo todo lo que tenía. Y a veces así te das cuenta, ¿verdad, hermana? Que a veces alguien está poniendo en riesgo de todo y dices, no puedo dejar que esto suceda, ¿verdad? Pero tenemos que actuar de una manera como lo hizo Abigail, ¿verdad? Con buen entendimiento y con sabiduría. Entonces, ya se había dado cuenta que había puesto en riesgo todo lo que tenía y la había situado a ella en una difícil posición. Sin embargo, su dependencia no estaba en su esposo, en su cónyuge, no. Abigail no estaba su confianza en el esposo, sino en Dios, hermanas. Esto es una gran enseñanza. Tu confianza y mi confianza debe de estar en Dios, no en el hombre. El hombre va a fallar, pero Dios no. Y Abigail, yo creo que hasta en ese momento, ella siempre le dio bien, ¿verdad? La escritura deja ver características de Abigail, pero siempre le dio bien. Y bueno, eso es una enseñanza para nosotras, ¿verdad? Que nosotras siempre hagamos el bien, ¿verdad? Siempre hagamos el bien. Que Dios nos ayude a hacer el bien siempre, ¿verdad? Y entonces, si no estaba en Dios, entendiendo que David estaba haciendo la obra de Dios y requería su apoyo. Fíjense, era una mujer entendida. El esposo no, pero la mujer sí.
¿verdad? Necesitaba de su apoyo, se lo dio. Esa sencilla intervención y sus humildes palabras y actitud delante del ungido de Israel, que era el rey David, a la vez rey fugitivo, evitaron un derramamiento de sangre, hermanas, innecesario. David inmediatamente agradeció la fe y las buenas cualidades de Abigail y dice que alabó a Dios por su rápida intervención. Señor, que nos ayude, ¿verdad?, a ser diligentes en intervenir ante un peligro, ¿verdad? Y entonces recibir honra, porque ella recibe honra de Dios. Ser rápidas para intervenir, no dejar que el problema ya pasó, ¿verdad? O que ya está, se cometió aquello, esto, lo otro, y no fuimos prontos en el momento que estábamos viendo ciertas cosas, ¿verdad? Sino que intervengamos en el momento adecuado para evitar una tragedia, para evitar aquellas cosas, ¿verdad?, que pueden destruir tu casa, tu matrimonio, tu familia. Y Abigail nos deja ver eso, esas cualidades que el rey David también respetó, honró, ¿sí? Si Nabal, dice aquí un comentarista, si Nabal no sabía cómo reconocer el valor de su esposa, pues el rey sí, ¿verdad? El rey sí. Él apartó, a veces nosotras, precisamente hablando del reconocimiento, ¿verdad?, esperamos reconocimiento quizás pues del esposo, pero muchas veces no viene de allí, ¿verdad? A veces Dios lo va a traer de otra forma, pero uno tiene que mantenerse en esas cualidades, ¿verdad?, en ser esas mujeres de buen entendimiento, ¿verdad?, sabias, prudentes. Entonces David retiró su ira debido a la generosa respuesta de esta mujer. Mientras Abigail llevaba a cabo un plan de paz, porque ella ya había visto que esto se iba a poner color de hormiga, entonces dijo, no, voy a intervenir prontamente. Su esposo estaba mientras de fiesta, ¿verdad? Y bueno, eso, estar de fiesta era estar totalmente perdido, ¿verdad?, por el alcohol, porque seguramente era alguien que era una persona totalmente inconversa, ¿no? Ella regresó y lo encontró, ¿cómo creen? Dice la escritura que borracho, ebrio. Así que fue el día siguiente cuando le explicó cómo había pasado ella el día. O sea, en ese momento ella era prudente, ¿verdad? No se puso a hablar con él en ese momento. Y esperó, al oír lo que su esposa había hecho, así dice el escritor, dice, el bruto Nabal literalmente tuvo un arranque de ira. Fíjense, o sea, ¿había hecho bien Abigail? Había hecho bien, pero para los ojos de Nabal no había hecho bien, ¿verdad? Porque Nabal no tenía la forma de pensar, ¿verdad?, de Dios. Y entonces, un arranque de ira lo hace explotar, pero ¿qué creen? Que en ese arranque de ira experimentó un derrame cerebral y es como fallece Nabal. Unos días después murió. David vio la muerte de Nabal como la justicia de Dios y de inmediato pidió la mano de Abigail en matrimonio. En un momento, pues sí, ella ya quedó viuda, ¿no? Y ella no buscó quedar viuda, ¿no? ¿Sí? No, ¿verdad? Nosotros nunca esperamos eso. Pero sí hay que ver aquí que sí esperamos tener estas características, aunque no nos pase como lo que le pasó a Abigail, ¿ok? Porque Dios es soberano, ¿ok? Entonces, pero nos debemos enfocar en las cualidades que Abigail como mujer tuvo y que honraron, fíjense, sobre todas las cosas, honraron a Dios, honraron primeramente a Dios. Entonces, vemos que David
pasó Abigail, pasó a ser esposa del rey David. Entonces, en esta mujer vemos muchos ejemplos de fidelidad. Cuando las relaciones difíciles se convierten en parte de nuestras vidas, hermanas, podemos seguir este ejemplo, ¿verdad? Que nos alienta y nos lleva a honrar a Dios y nos hace saber que una mujer, para que reciba honra, lo tiene que mostrar con su conducta, ¿verdad? Lo tiene que mostrar con su fidelidad, con su vida de santidad. Y a pesar de que las circunstancias y las situaciones sean más fuertes, porque estas podríamos decir, pues no fue tan difícil quizás, ¿verdad?, lo que Abigail vivía con Nabal. Realmente creo que fue más difícil y la escritura no dejó ver muchas cosas, ¿verdad? Pero es tan difícil cada situación que cada una de ustedes esté viviendo, para cada una, pero es la exacta que necesitamos, ¿verdad?, para formar estas cualidades. Verlo de esa manera. Son las exactas que necesito para formar estas cualidades. ¿Cómo es que se forman entonces estas cualidades? A través de las circunstancias. Las situaciones van a abrumar nuestra fe, ¿verdad? La amargura querrá tomar posesión y el resentimiento. Pero al igual que ella, podemos confiar en Dios, ¿verdad?, en esas situaciones difíciles. Y entonces nosotras seremos bendecidas, hermanas. Lo que nos deja ver que esto también asemeja a un matrimonio, a una pareja que tiene un esposo inconverso o viceversa, ¿verdad? Pero Abigail permaneció fiel en su Señor, en Dios, en honrar, en respetar. Y la fe, porque aquí deja ver ella su fe, su confianza en Dios. Y ella recibió honra. La humildad también fue otra de las cualidades en ella. Vestía la fuerza de Abigail, la humildad. Ella preparó el camino para que todas las mujeres, ¿verdad?, ejerzan esa fortaleza de parte de Dios. Caminen con humildad delante de su Dios y establezcan, fíjense, paz en las relaciones rotas. Es parte de lo que Abigail, ¿verdad?, manifestó. Abigail experimentó eso y nosotras, hermanas, también podemos hacerlo. Al igual que Abigail, puede que descubramos que cuando hemos pasado por los problemas, Dios nos da una vida mejor de la que nunca esperábamos, ¿verdad? Eso es lo que deja ver al final. No que pensemos, ¿verdad?, que el esposo se vaya a morir o vayamos a quedar viudas, ¿verdad?, porque nuestra mente luego se va para allá. No necesariamente, pero ¿cuántas creen que Dios hace milagros de conversiones, ¿verdad? Y puede traer a tu esposo convertido, porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, que nuestra confianza esté puesta en Él, sabiendo que Él hará lo que sea necesario para que la justicia de Dios, hermana, y la misericordia a la vez actúen en tu vida. No te desalientes en hacer bien a tu esposo, aun si él fuera inconverso, pero siempre actuemos a favor de lo justo, agradando a Dios,
y no esperando algo a cambio. Sin embargo, Dios nos dará lo que es mejor para nosotras, cumpliendo sus planes y propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a orar dándole a Dios, ¿verdad?, la honra, el respeto, y pedirle el anhelo y el deseo de nosotras es que estas cualidades, ¿verdad?, que vienen de Dios sean puestas en nosotras, que nosotras ejerzamos estas cualidades, que la vida de Abigail, ¿verdad?, la hizo una mujer de honra. Fue honrada, fue respetada, no por su esposo, pero sí por el rey, ¿verdad?, y sí por Dios. Y eso es algo que ella supo actuar en el momento preciso, porque ella pudo haber tenido miedo, ¿sí o no?, de ese hombre, y no haber actuado a favor del rey. Pero ella no puso los ojos en el esposo, puso los ojos en Dios. En lo que Dios le pedía, eso hacía, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que poner los ojos, en Él, que lo que Él nos pide siempre será para bendecir y para honrarlo a Él. Señor, queremos darte gracias y reconocer que tú quieres honrarnos. Tú quieres, Señor, que la mujer sea honrada, pero no a la manera como el mundo la honra o la celebra, sino de la forma en como tú lo haces a través de cada una de estas mujeres en la Biblia. Abigail es un ejemplo de actitud, de espíritu afable, y de una mujer siendo sabia, humilde y agradecida, generosa, porque lo que tú le habías dado, ella, Señor, ella lo daba. Ella pudo, Señor, a través de tu presencia, honrarte a ti, y recibió honra. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran, y una vez más lo vemos a través de la vida de Abigail, representando a cada mujer de Dios que necesitamos serlo, porque hoy nos es satisfecha tu presencia, Señor. A través del sacrificio de Jesús, nosotras ya somos completas en ti. Nosotras, Señor, sabemos que no dependemos de una celebración o de una festividad para que nosotras seamos honradas, respetadas, sino que ya tenemos una identidad que tú nos has dado, Señor, de ser hijas tuyas y de andar como es digno de ti. Ayúdanos, Señor. Aún tenemos fallas y faltas, nos hace falta mucho de ti, pero anhelamos que así sea, que cada vez, Señor, nos ayudes y que podamos ser esas mujeres sabias que tú esperas. Llénanos de ti cada día y que pongamos en práctica todas estas, Señor, cualidades que tú ya nos has dado por medio de Cristo, y que el fruto de tu Espíritu, Señor, siga brotando de nuestros corazones para darte la gloria a ti y la honra. Gracias por darle dignidad a la mujer, por darle identidad, porque es un diseño tuyo, Señor, que tú nos has dado. Y todo lo que tenemos, Señor, y lo que somos, te pertenece a ti. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Dale gracias, Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo. Gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que me ha rodeado y que ha venido contra mí, a lo mejor ha sido la mala actitud de mi esposo, de mis hijos, que yo pueda amarles, que yo pueda bendecirles,
a pesar de, que pueda tener la actitud que tuvo Abigail, de ser una mujer humilde, una mujer sensata, una mujer que fue obediente y diligente. Gracias, Señor. Gracias, que me revista como dice tu palabra, que nos revistamos, Señor, de ti cada vez. Perdona también, Señor, si hemos sido lo contrario, si hemos sido insensatas, si hemos sido necias, si hemos sido rebeldes o hemos transgredido, Señor. Si en lugar de esperar en tu justicia y en tu misericordia, hemos tomado nosotras acciones. Hemos querido establecer normas o leyes o formas. Perdónanos, Señor, porque eso jamás podremos nosotras hacer. Y es lo que el mundo está queriendo hacer, que la mujer establezca. Pero ese no es el diseño que tú nos diste. Nosotras queremos confiar y esperar en ti, que tú seas el que ponga, que tú seas el que haga, para que la gloria no sea de nosotros, sino tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, nos despedimos de redes sociales. Dios les bendiga.